Mi nombre es Víctor Cabrera, soy preparador de oposiciones y tengo un canal de YouTube dedicado, entre otras cosas, a esos aspectos. Y hoy voy a entrevistar a Ana, que es psicóloga, doctora en psicología, trabaja en la Universidad de Murcia y está muy familiarizada con esta situación que se da tan a menudo y sobre todo en el momento en el que menos tiene que aparecer en medio de una oposición, estas situaciones de carga psicológica que afectan enormemente al resultado. También tengo a Juanmi, que tiene 20 años de experiencia en preparación de oposiciones. Él es de la especialidad de educación física y tiene una experiencia más que sobrada en estos asuntos. Y bueno, pues me gustaría en primer lugar dar la palabra a Ana, que nos explicara un poquito más de su trabajo y demás. Bueno, pues desde el ámbito de la psicología, que es desde el ámbito en el que yo me muevo, desde hace bastante tiempo estamos tratando de ayudar a los opositores en todo su proceso de preparación, porque hemos detectado que realmente los niveles de estrés, de ansiedad que viven durante todo el proceso de oposición son muy elevados y además dan como resultado problemas a nivel de salud mental, como puede ser altos niveles de depresión, de burnout, el típico síndrome de estar quemado que afecta mucho a los opositores y que no solamente ponen en riesgo el resultado de la oposición, sino incluso cuando aprueban, una vez que tienen ya la plaza. Hemos detectado también que esos niveles de salud mental pueden verse afectados, porque después de tanta tensión mantenida durante tanto tiempo, siempre hay un bajón en el estado de ánimo que hay que tratar de prevenir. Es muy frecuente también todas las situaciones relacionadas con la procrastinación, esta situación de dejar para más adelante las cosas, no ponerse nunca con la preparación. En el momento en el que vemos que hay alguna situación que puede interferir en la preparación, es muy habitual que la gente al final acabe por dejárselo y que eso además le lleve aparejado pues, un gran nivel de culpabilidad, de sensación de fracaso, de sensación incluso de inutilidad, que afecta muchísimo a nivel de salud mental. Y también afecta a la familia, a la pareja, a la familia, los hijos de la persona que se está preparando la oposición, también al final acaban por tener consecuencias, ¿no? con toda esta situación. Así que desde ese punto de vista creemos que es pues indispensable tener en cuenta la salud mental, la preparación psicológica y emocional, prácticamente al mismo nivel que la preparación de lo que es el contenido teórico de una oposición. Bueno, y me gustaría que te presentaras, Juanmi, porque tú eres, digamos, el que se dio cuenta que algo pasaba. Había un factor que aparecía de manera inesperada y que no a todo el mundo, pero a muchísima gente le afectaba de una manera u otra en la preparación de las oposiciones. Me gustaría, bueno, que te presentaras lo primero, Juanmi, y que nos dieras tu opinión al respecto. Bueno, muchas gracias, Víctor. Pues como decía, llevo muchos años en la preparación de las oposiciones y siempre he visto un símil muy claro entre lo que es un opositor y un deportista de alto nivel, en el sentido de que durante mucho tiempo preparan una prueba específica y para eso el deportista de alto nivel suele tener una preparación específica, emocional, psicológica, para preparar esa prueba durante mucho tiempo y poner en práctica todo ese potencial y su productividad en un momento concreto. Y el opositor debería ser algo parecido, tener una preparación aterrizada en las oposiciones a nivel psicológico para, de alguna manera, sobrellevar bien a nivel emocional y bienestar lo que es el proceso y luego el día de la prueba poder rendir como se espera. Entonces, y también tratar de alguna forma de evitar situaciones, pensamientos por parte del opositor de decir, madre mía, otra convocatoria, otro año de sufrimiento, la olla a presión durante un largo periodo de tiempo que puede explotar, lastimar, como decía antes Ana, a la gente más cercana. Entonces necesita recursos, necesita de alguna forma poder regular todas esas emociones. Pero no solamente el opositor, sino también las familias. Las familias necesitamos hablarles, necesitamos decirles cómo tienen que tratar a ese opositor para facilitarle un poco todo este proceso. Y luego hay otro pensamiento que es importante tener en cuenta y es que muchas veces el opositor, cuando piensa en la prueba, piensa que es posible que se bloquee, que es posible que no pueda poner en práctica todo lo que lleva, lo que ha preparado. Y todo esto es el caldo de cultivo
que yo me he dado cuenta estos años, ¿no? Y me he dado cuenta que hay que de alguna forma tratar y atajar desde un punto de vista psicológico. Es decir, que lo consideras prácticamente uno de los pilares fundamentales en el resultado definitivo de la oposición. A mí me gustaría que profundizaras un poquito en cómo ha sido esa evolución, porque hay una historia que comienza casi en lo más individual, en lo más personal, y acaba siendo un proyecto estructurado y con una forma de trabajar. Me gustaría un poquito que entraras en esos detalles. Sí. Bueno, yo cuando empecé la preparación, yo me he dado cuenta que mis opositores agonizaban durante la preparación, durante todo ese periodo. Y incluso gente que iba muy bien preparada, llegaba el día del examen y no rendía. Y me decía, Juan, ¿qué ha pasado? Pues me he bloqueado, me he puesto nervioso, no soy capaz de controlar la situación. Entonces yo busqué ayuda y fue así cuando encontré a Ana. ¿Y qué es lo que hice? Pues lo que hacen muchas academias, contar con una persona especializada en psicología para que dé una charla puntual, y nos pensamos que de esa forma esto se consigue. La gente consigue más o menos interiorizar esos mensajes, pero no es así. Realmente yo di esa clase, bueno, Ana dio esa clase, la gente después de su intervención no hablaban de otra cosa. De hecho, recuerdo un comentario de una opositora que decía, Juanmi, queremos a Ana Peinado toda la semana, y si no puede ser toda la semana, al menos todos los meses. Y así, pues bueno, yo le invitaba a Ana, a partir de ese momento invité a Ana a varias charlas más, y bueno, el resultado fue que fue muy bueno. La gente conseguía buenos resultados. De hecho, luego, sobre todo la gente que tenía experiencia, que tenía varias convocatorias a la espalda, decían que la labor de Ana a nivel de emociones, de control de emociones y psicología, había sido determinante y decisivo en esa preparación y en su resultado final. Entonces, bueno, y las reseñas de Google que nos hacía la gente al tener la preparación eran contundentes. Ana Peinado, preparación psicológica, preparación emocional, de tal forma que, bueno, yo me di cuenta que había dado con la tecla. Y mis opositores así lo corroboraban. Entonces, bueno, de alguna forma le propuse a Ana que por qué no trasladar todo esto que estábamos haciendo en el proyecto de preparación, en este caso en EFOMA Formación, que es el proyecto de preparación que yo llevo, llevarlo a cabo, pero externamente, es decir, para cualquier opositor que quiera tener un apoyo y una guía psicológica y emocional, independientemente de la oposición que fuera, ¿no? Es decir, que el opositor tenga su academia o su preparador, que los prepare a nivel teórico, pero luego también tenga paralelamente lo que es la guía, el acompañamiento de un programa especializado en oposiciones y en psicología, ¿no? Y de ahí surge el programa EGEO, ¿no? Sí es verdad que lo que teníamos claro es que la base de este programa tiene que ser que fuese muy asequible en cuanto a tiempo, porque el opositor no tiene mucho tiempo, y a nivel económico también, porque ya el opositor tiene mucho gasto. Pues a mí me gustaría que ahora Ana Peinado nos dijera algo más, porque yo tengo curiosidad, sobre todo porque entiendo que te has ido adaptando a las necesidades que han ido surgiendo. Ha habido una evolución, ha habido una pandemia por medio, sí, que habrá tenido sus efectos psicológicos, y también que nos hablaras, bueno, nos fueras hablando un poquito de dos situaciones, una que sería preventiva, alguien que ya le ha ocurrido y lo ve venir, y alguien que de repente le ocurre lo que jamás esperaba que iba a ocurrir, y es que pues estrés, depresión, una serie de factores. Ana, ¿podrías contarnos un poquito en detalle esa evolución? Sí, la verdad es que cuando empezamos a colaborar, es verdad que al principio nos poníamos mucho el foco en el tema del estrés, por ejemplo, ¿no? De la ansiedad, que creíamos que era uno de los rasgos más importantes, pero luego enseguida fuimos viendo, también por las opiniones de los opositores que venían a esas charlas, que había muchos más intereses, ¿no? Por ejemplo, también todo el tema de la memorización, de lo importante que es la gestión del tiempo. Y luego también creo que hicimos una cosa que creo que fue bastante positiva, ¿no? Que fue toda la parte de qué hacer la semana antes del examen y el día del examen, ¿no? Creo que eso también fue bastante importante a la hora de poder ofrecer a todos los opositores una visión muy integral de la gestión emocional de la oposición, no solamente durante la preparación, sino en esos momentos tan importantes. A partir de ahí es verdad que vimos que realmente todo lo que era el trabajo a nivel de gestión emocional
tenía que ser un trabajo muy sistemático, un trabajo que los opositores pudieran hacer prácticamente todos los días, que le dedicaran un ratito a esta gestión emocional, porque lo comparamos también mucho, como ha dicho antes Juanmi, ¿no? con los deportistas de alto rendimiento. Cuando vas a hacer una maratón, no te preparas el día de antes, ¿no? No te vale de nada prepararte el día de antes, tienes que hacer una preparación muy larga. Y con la parte de la gestión emocional ocurre exactamente igual. De nada sirve hacer una pequeña intervención a nivel de control de la ansiedad la semana antes del examen si no te has preparado con muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hacer esta sistemática, ¿no? En cuanto a la gestión emocional nos ha permitido poder tocar todo aquello que a nivel psicológico es importante para la preparación de la oposición. Luego es verdad que bueno, hemos ido adaptándonos a muchas situaciones, hemos ido adaptándonos también a diferentes oposiciones, porque es verdad que al principio pues, nos enfocábamos mucho en la parte de la oposición de educación física y ahora hemos visto que todo esto que hemos ido aprendiendo evidentemente se puede extrapolar a cualquier otra oposición, aunque tengan matices concretos, ¿no? Pero en general lo que es la preparación emocional es igual para todas las personas. Y luego también hemos visto que bueno, la pandemia es verdad que ha tenido muchísima repercusión a nivel de salud mental en general para toda la población y es verdad que en concreto para los opositores también, porque ten en cuenta que todo el tiempo que la gente tuvimos que estar bueno, pues, confinada con todo lo que ocurrió, ¿no? Tan traumático al final, cuando un opositor ahora se encierra a estudiar, bueno, pues todos los miedos, todas las preocupaciones pueden revivirse también, así que es verdad que toda esa parte es muy, muy importante tenerla en cuenta. Y al final lo que queríamos era, bueno, pues que ese acompañamiento a nivel psicológico estuviera para todos los opositores y que también pudiéramos detectar y que pudieran ellos mismos, ¿no? Detectar cuando las cosas se complicaban un poquito más para poder hacer una derivación, en el caso de que fuera necesario, a profesionales que pudieran atender casos, digamos, un poquito más complicados o un poquito más bueno, problemáticos a nivel de gestión emocional, ¿no? Entonces yo creo que el que ellos tengan herramientas también para darse cuenta cuándo tienen que dar un paso más acerca de no solamente de la gestión emocional, sino de la intervención psicológica, es muy importante porque sobre todo es preventivo, aparte de lo terapéutico que puede ser para que algunas personas no tengan problemas mucho más graves. Ana, hay una cosa que a mí me gustaría saber y es esas señales de alarma. Que las personas que nos están viendo ahora en este momento, ¿qué señales de alarma pueden detectar esos primeros avisos? ¿Cuáles son? Pues mira, yo te diría que el primer aviso tiene que ver con todas aquellas funciones básicas que hacemos en el día a día, como pueden ser el sueño y la alimentación. Esas serían las primeras claves, es decir, en el momento en el que empiezan a aparecer problemas de insomnio, de que te cueste dormir o que te despiertes a medianoche y no puedas volver a conciliar el sueño, eso ya es una alerta. La siguiente sería el tema de la alimentación. Hay personas que dejan de comer porque tienen la sensación de que se les cierra el estómago y otras personas, sin embargo, que empiezan a tener conductas compulsivas relacionadas con la comida, lo que llamamos atracones, ¿no? El hecho de, por ejemplo, estar estudiando y tener la necesidad de levantarse continuamente a la cocina a coger algo y estar continuamente picando. Eso serían dos primeras señales de alarma muy importantes. A partir de ahí empezamos a tener señales de alarma relacionadas sobre todo con la ansiedad. Y ahí empiezan los problemas a nivel físico, es decir, cuando empecemos con problemas relacionados con dolores de cabeza frecuentes, con calambres, con sensaciones de ahogo, con palpitaciones, empieza a aparecer todo lo que tiene que ver con las señales más relacionadas con la ansiedad. Y luego hay cosas que a lo mejor no nos damos cuenta en el día a día, ¿no? y que muchas veces los opositores lo que piensan es que solo les pasa a ellos. Y es el tema, por ejemplo, de la procrastinación, como te comentaba antes, la sensación de, bueno, luego me pongo, voy a hacer algo que parece que es importante, pero realmente uno se da cuenta de que está tratando de evitar ponerse a estudiar, ¿no? y postergar el inicio de ese ponerse a estudiar. Y luego, muy importante también, todo lo que tiene que ver con la parte del mal humor. Es decir, el momento en el que una persona empieza a tener sensaciones de tener mal genio, de contestar mal, de darse cuenta que está como muy, muy alerta y que cualquier cosa es como una mecha, ¿no? que se enciende y explota. Todo eso es un poco esos primeros síntomas, esas primeras señales de que algo no va del todo bien, ¿no?
Entonces, Ana, cuando se sienten todas esas señales de alarma, ahora te pregunto desde el programa Egeo, desde tu punto de vista, ¿qué objetivos te planteas con esas personas que ya detectan, incluso en algunos casos, incluso ya señales de alarma que van más allá de lo que nos has dicho? O sea, un bloqueo total y absoluto. ¿Qué objetivos te planteas con el programa para superar esas situaciones? Pues mira, yo te diría que el objetivo fundamental es el bienestar emocional, ¿no? Que los opositores puedan pasar toda la etapa de la oposición y después de la oposición con el mayor equilibrio emocional posible. Y para eso, sobre todo, vamos a trabajar, por un lado, lo que tiene que ver con la parte de aprender estrategias de regulación emocional, todo lo que tiene que ver con aquello que les va a devolver a la calma para evitar todos esos síntomas, y eso va a provocar que además tengan un mejor rendimiento cognitivo, es decir, que toda la capacidad de atención, concentración y memoria mejore. Por lo tanto, no solamente estamos incidiendo directamente en la salud mental del opositor, sino también incluso en su rendimiento académico, porque sabemos que todo lo que tiene que ver con la parte más cognitiva está afectado directamente por la parte emocional. Si uno no está tranquilo, no está a gusto, no tiene ese bienestar emocional que decíamos, es muy difícil que la capacidad de atención, concentración y memoria funcione eficazmente. Así que vamos a conseguir al final esos dos objetivos, un mejor rendimiento a nivel cognitivo y una mejor salud mental. Bien, ahora voy a preguntar también es cierto que una de las cosas que nos planteamos es romper un poco con la idea que tiene el opositor, que opositar es igual a agonizar, como decíamos antes, ¿no? A tener insomnio, a sufrir, a padecer, a estar irascible. De alguna forma, opositar supone un esfuerzo muy importante, un derroche de energía y de trabajo increíble, pero si eres capaz de dominar todos estos recursos, todas estas herramientas, lo vives de otra manera. Y esa es la clave. Es decir, toca opositar, ¿vale? Este año hay convocatoria, hay que opositar, me tengo que esforzar, pero no pienso en esa agonía, el corazón se me pone a ciena de pensar en lo mal que lo voy a pasar, en el sufrimiento que lleva intrínseco a opositar. Eso yo creo que el principal objetivo, junto con el que ha dicho Ana, que tiene el programa Egeo. Que el opositor se ponga las gafas del programa Egeo supone ver el proceso de preparación, sentirlo de una manera diferente, equilibrada, simplemente. Y entonces, Juanmi, sirve para muchos tipos de oposiciones. Primero, empezamos por las oposiciones docentes, que es lo que conocemos, diferentes especialidades, no solo ese planteamiento que a lo mejor gracias a educación física y lo que viene siendo un entrenamiento de alto rendimiento, porque esto es un alto rendimiento desde otro punto de vista. Me imagino que rápidamente habréis visto que en otras oposiciones, se me ocurre, yo que sé, bomberos, policía, cuerpos de seguridad, de todo tipo de administraciones, es útil. Entonces, ¿podrías comentarnos eso, la experiencia en otro tipo de oposiciones, si se repite la misma situación o hay algunos factores diferentes? Sí, el origen del programa... El programa se gestó en lo que es en educación, porque yo preparo oposiciones relacionadas con la educación. Pero hablando con Ana y cuando empezamos a pensar en el programa nos dimos cuenta que la base es la misma para cualquier oposición, ya sea del tipo que sea oposiciones de salud, sea oposiciones de Hacienda, en fin, lo que sea. Entonces, para cualquier tipo de oposición, el programa Egeo es totalmente válido. De hecho, tenemos opositores inscritos de muchos policías, bomberos, de todo tipo, ¿no? Porque al final el proceso de preparación de la oposición, sean del tipo que sean, es el mismo. Y al final lo que nosotros le ofrecemos a esa gente son recursos y herramientas para que sepan sobrellevar lo mejor posible ese proceso a nivel psicológico. Ana, me surge una curiosidad muy grande. A ver, yo, como sabes, soy físico, soy ingeniero de materiales y el enfoque científico para mí es fundamental. Saber la base científica que hay detrás de todo esto y también qué recursos empleáis, ya que es algo fundamental en las oposiciones, aquello de los recursos y base científica. ¿Cuál es, Ana? Sí. Pues mira, sí que a mí me pasa un poco igual, ¿eh? Yo también soy muy científica, de hecho, bueno, parte de mi trabajo es precisamente la investigación científica en la universidad y para mí es fundamental que el programa tenga una sólida estructura científica que avale, ¿no? Que todo lo que hacemos realmente tiene una eficacia. Nosotros nos basamos sobre todo en un
enfoque neurocientífico, todo lo que tiene que ver con los principios de la neuroeducación, de la neurociencia, que nos permiten saber cómo se utiliza el cerebro, ¿no? Cómo funciona el cerebro a nivel hormonal, a nivel estructural, a nivel de todas las partes del cerebro que intervienen en un proceso como el de la oposición, para que podamos utilizar toda esa información de la manera más eficiente posible. Es decir, nos basamos, por ejemplo, en principios como las inteligencias múltiples, como todo lo que tiene que ver también con la inteligencia emocional. Y sí que me gustaría dejar muy claro que huimos de todo lo que tiene que ver con aquello que no sea psicología científica. Es decir, no son programas relacionados con, bueno, pues con algunas corrientes que al final tienen poca base científica, ¿no? Y que a través de, bueno, pues de alguna herramienta de coaching o algo así, pues al final se quedan en mensajes muy superficiales. Toda la estructura del programa Egeo es una estructura con mucho aval teórico detrás y muy planificada desde el punto de vista más técnico, ¿no? Más teórico. Precisamente por eso lo que hacemos dentro del programa Egeo es poder disponer de varias herramientas que lo que nos permiten es ir afianzando todo el proceso de intervención psicológica. Por un lado tenemos las cartas del programa Egeo. Son 40 cartas que todos los opositores reciben en casa y que además siempre, bueno, le decimos que tienen que ir viendo poco a poco, que cada vez tienen que ir comiéndose un pedacito, un bocadito de la tarta, porque cada una de ellas contiene un aprendizaje concreto, un ejercicio concreto y una idea muy específica que le va a servir a lo largo de todo el programa. La segunda herramienta que utilizamos son las conferencias mensuales. Una vez al mes, de manera online, tenemos unos encuentros de 1 hora y media aproximadamente con todo el grupo, con todas las personas que participan como opositores para el programa Egeo, y allí vamos hablando de todos estos aspectos concretos y específicos teóricos de lo que tiene que ver con la parte de la gestión emocional, y también trabajamos algo a nivel práctico para que ellos también luego lo puedan hacer en casa. Por otro lado, hay un equipo de psicólogos detrás del programa Egeo, no solamente estoy yo, tengo todo un equipo de psicólogos trabajando con nosotros, y estos psicólogos lo que hacen es, de manera periódica, ir poniéndose en contacto con los opositores para que una de las herramientas fundamentales, que son los diarios emocionales, que cada opositor tiene que ir cumplimentando sobre las herramientas que le vamos dando, los aprendizajes, sobre sus propios objetivos personales, objetivos a nivel no solamente de preparación, sino a nivel emocional. Bueno, pues todos esos objetivos los van escribiendo en un diario que es revisado, analizado, y que el equipo de psicólogos se pone en contacto con el opositor para darle feedback acerca de todo esto que se ha incluido dentro de los diarios emocionales. Yo creo que este tema es fundamental porque permite una aplicación muy personalizada, ¿no? No es solamente cosas a nivel general, sino que cada opositor recibe un feedback muy personalizado de cómo es su propio proceso emocional. Por otra parte, tenemos también semanalmente, los lunes a primera hora, reciben un email que es un poco como el pistoletazo de salida para la preparación de los objetivos de esa semana, ¿no? Y sirve mucho pues, de ese refresco y de esa nueva motivación para empezar una nueva etapa semanal de toda la preparación emocional de la oposición. Y por último tenemos un foro en el que todos los opositores están y en el que vamos compartiendo pues, multitud de herramientas, de propuestas, de lecturas que pueden ser interesantes, de vídeos que hemos visto en YouTube, que pueden completar todo lo que hemos visto, y además también permite que los opositores puedan hablar entre ellos, sobre todo para una cosa que hemos visto que desde luego da muchísimo resultado, y es que puedan compartir sus inquietudes para que sepan que no están solos y que no les pasa a ellos solos todo esto que pueden, estas señales de alarma, ¿no? que comentábamos antes. Con estas 5 herramientas yo creo que bueno, tienen toda una estructura sobre la que basar su propio proceso de gestión emocional. Me parece genial, pero ahora voy a preguntar a Juanmi, porque claro, él lo ve desde otro punto de vista, él es el preparador y como bien sabemos en unas oposiciones hay 2 cosas que faltan normalmente.
Una es el tiempo y otra los recursos económicos, que al final, que si tengo que comprar esto, que si el ordenador, que si no sé qué, que si el temario. Entonces, como preparador, ¿qué es lo que pides al programa o qué es lo que notas? ¿Es asequible desde un punto de vista de tiempo y sobre todo económico también? Porque hay que llevar a la par dos cosas. Nosotros cuando hicimos el programa, esa era, digamos, la estructura sobre la que se sustentaba, ¿no? El hecho de que fuese asequible en cuanto a tiempo y a nivel económico. Tiempo solamente, nosotros lo que le proponemos al opositor es que invierta 5 minutos a la semana. Las cartas, hay una carta por semana y lo que le decimos es invierte 5 minutos en leer la carta, intentar digerirla y luego, si te apetece, ir al diario de gestión emocional que ha comentado antes Ana para registrar algunas sensaciones y de esa manera el equipo de psicólogos pueda leerte y darte algún feedback al respecto. O sea, 5 minutos a la semana y luego 1 hora y media al mes, que es cuando Ana hace las conferencias en los encuentros virtuales. Eso, porque si no, el opositor no puede seguir este programa porque ya tiene mucho que estudiar y mucho tiempo que invertir. Entonces, eso, a partir de aquí, a partir de esos 5 minutos a la semana y esa hora y media al mes, lo que ya el opositor necesite o quiera, puede participar más en los foros, puede sacarle partido a los emails que le enviamos e incluso puede pedirnos información adicional. Hay muchas veces las cartas, hay algunas que tienen acceso a códigos QR donde puedan obtener información adicional, ¿no? Y a nivel económico es un programa muy asequible para que de alguna forma puedan permitírselo, porque muchos de los opositores sabemos que algunos ni siquiera están trabajando. Entonces hemos tenido que hacer un esfuerzo muy importante para hacerlo muy asequible y que puedan simultanear la preparación de oposiciones en su academia con su preparador, que ya es una inversión importante, y que además puedan permitirse participar en este programa. Muy bien, Juanmi. Sobre esto que acabas de decir, bueno, recordar a quienes estáis viendo este vídeo que cuando os pongáis en contacto con ellos os facilitaré en la descripción del vídeo y también en el propio vídeo la manera de, si lo necesitáis, poneros en contacto con ellos. Y si decís que habéis visto este vídeo y gracias a este vídeo los habéis conocido, tendréis un descuento. Eso es una cuestión que lo he hablado con ellos y les ha parecido genial, entonces tendréis un descuento diciendo que habéis visto este vídeo. Pero yo hay una cosa que quiero preguntarte. Vamos a ver. Esto es algo que no es un capricho. Evidentemente, quien le ha ocurrido una vez, preventivamente puede decir, bueno, yo ahora voy a empezar a estudiar unas oposiciones y voy a empezar con el programa porque no quiero que me vuelva a ocurrir. Pero hay oposiciones que no se sabe cuándo van a ser, porque son de distintas administraciones. Luego, a lo mejor alguien inicia unas oposiciones, va genial, inicia la preparación y de repente cae. Entonces, esta preparación requiere un inicio a principio de curso, se puede iniciar en cualquier momento. ¿Qué tenéis previsto al respecto? Bueno, el programa hay que ubicarlo temporalmente, entonces lo hemos ubicado, arranca en septiembre y acaba en junio. Pero en realidad el opositor se puede incorporar en el momento que lo necesite, porque todos los encuentros virtuales quedan grabados en el campus del programa y las cartas también las pueden ir viendo poco a poco. Bueno, para empezar, si alguien se inscribe en el programa una vez que se ha iniciado, mantenemos una conversación con ellos para dirigirlo y organizarlos, porque, como hemos dicho antes, es importante que tampoco pierdan tiempo, excesivamente tiempo, porque tienen que preparar su oposición. Entonces, les decimos básicamente, si se han inscrito una vez que ha empezado el programa, que al final del día dediquen 10 minutos o 15 minutos a ver parte de las conferencias con Ana y que siga las cartas que en esas conferencias se ven, los mensajes de las cartas que en esas conferencias se están viendo. Así poco a poco hasta que se pongan al día. Es decir, 5 o 10 minutos al día para ponerse al tanto con todo. Y a partir de ese momento, la regla de los 5 más 1. 5 minutos a la semana, 1 hora y media al mes. Pero es importante que nosotros contactemos, que tengamos un encuentro con ellos para poder guiarlo en este sentido. A lo largo de la entrevista ha salido algo en lo que te referías, Juanmi, a las referencias que había en diferentes redes sociales. Evidentemente no vamos a decir todas, aunque sí que las pondremos en descripción del vídeo en algún sitio para que la gente vea la opinión. Pero a mí me gustaría que me dijeras esa opinión, ese comentario que te ha puesto los pelos de punta en algún momento.
Bueno, pues en Google hay muchas reseñas al respecto. Yo he rescatado una que me ha llamado la atención y os la leo. Dice: las cartas han supuesto un kit de supervivencia. Iban conmigo en la mochila de la preparación, junto a mi apero de opositor. Cuando sentía la necesidad, acudía a ella y me reequilibraba a recordar las enseñanzas que aportan. Y las charlas con Ana Peinado, un chute de bienestar y motivación. Mi serie preferida de Netflix. Siempre esperaba el día del encuentro mensual. Lo recomendaré a todo opositor porque lo entiendo como un básico para la preparación. Como le decía un día a un colega, es como un boli o los folios que necesita o el portátil. Algo básico y muy necesario. Mil gracias. También si quieres te puedo poner algún testimonio de un vídeo que tenemos por aquí. Para mí el programa Egeo es como el Sherpa de las emociones y además todas esas cosas que tanto nos cuesta legitimar porque todavía por desgracia no se tiene tan en cuenta los aspectos psicológicos que para mí son esenciales en un proceso de oposición. Es lo que te hace caminar de una manera o te hace caminar de otra. La primera sensación que identifiqué cuando conseguí la plaza fue paz y tranquilidad, es decir, se acabó la pelea. Que nadie es más especial que nadie y que solo es cuestión de saberlo y hacerlo. Se lo recomendaría a cualquier persona que iniciase un proceso de oposición, que es asequible a todas las personas, tanto a nivel económico como a nivel de entender qué es lo que se está haciendo. Y luego eficaz, porque a mí me ha dado resultado. Muchas gracias por la entrevista que me habéis concedido y hay una cosa que sí que me parece importante. Estamos ya cerca del comienzo del programa. La pregunta es, ¿qué diríais a quienes están viendo ahora este vídeo? Te lo dejo a ti, Ana. Pues bueno, yo les diríamos que creo sobre todo que es el mejor momento para poder empezar con esa preparación emocional, que no se olviden de cuidar bien sus emociones, de ir acompañando todo lo que es el proceso de la preparación teórica con este acompañamiento emocional y que no descuiden esta parte de la salud mental que es tan importante y que sabemos, por un lado, que puede tener consecuencias pues, bastante desagradables, tanto para el opositor como para la familia, pero sobre todo que cuidar esta preparación emocional va a suponer, porque sabemos que es así, tenemos ya pruebas que lo demuestran, va a suponer seguramente un mejor rendimiento también a la hora de la oposición. Y sobre todo que durante todo el proceso de oposición van a sentir que su capacidad de concentración, atención, memoria es mucho mejor, va a mejorar y que por lo menos todo lo que depende de ellos, todo lo que tiene que ver con la parte más de lo que ellos pueden controlar o pueden gestionar, va a estar asegurada gracias a un programa de gestión emocional como es el programa Egeo. Muchas gracias, Ana. Juanmi, una cosa, vamos a ver. Estamos acabando el verano. Yo la pregunta que te hago es, ¿va a haber un estrés postvacacional? Seguro. Por otro lado, ya empieza la gente a preparar sus apuntes mentalmente, voy a tener este horario, es el momento de organizarse. Y ahora es el momento que quiero escucharte a ti como preparador, también como opositor que has sido en su momento y como, bueno, pues digamos el que ha tenido la idea original de este programa, de cara a septiembre que ya está aquí encima, ¿qué le dirías a la gente? Yo creo que tengo que dirigirme a dos perfiles de opositores, ¿no? En primer lugar, a ese opositor que se presenta por primera vez, ¿no? Que no conoce bien lo que es un proceso, pues decirle que de alguna forma que aunque ahora se siente bien, fuerte, animado, con muchas ganas, tiene que entender que es un proceso largo y muy demandante, probablemente el más demandante a nivel cognitivo y a nivel emocional de su vida, o de los más demandantes por lo menos. Entonces es importante que sea previsor y que realmente se asegure un bienestar durante todo el proceso y preparar el terreno para que la puesta en escena el gran día sea como él piensa o quiere o le gustaría que fuese, ¿no? Ese es el primer lugar. Y por otro lado me dirigiría a aquel opositor que ya se ha presentado varias veces, que ya lleva ya varias convocatorias a la espalda, ¿no? Que se visualice en un proceso de preparación y que piense si realmente durante esos procesos previos, esas convocatorias previas, ha necesitado algún acompañamiento, algún guía a nivel psicológico o no. Si piensa que sí, y que a lo mejor incluso eso ha sido motivo por el cual no ha podido rendir como le hubiese gustado en su momento, pues que aproveche ahora esta oportunidad de contar con un equipo de psicología experto en inteligencia emocional y sobre todo en oposiciones, porque es importante destacar que gran parte del equipo de psicólogos han sido opositores, entonces empatizan al 100%.
Entonces, que de alguna forma que piensen que es muy importante que se anticipen a posibles problemas de desregulación emocional que se pueden encontrar durante su preparación. Y que es el momento de, como tú decías antes, de planificarlo todo y de encajar dentro de su planning de estudio, encajar el programa EGEO, porque creo que va a ser un soporte muy importante y un apoyo decisivo de cara a dos cosas principales. En primer lugar, bienestar y equilibrio, y en segundo lugar, a poder rendir, como decía antes, bien y ser productivo en la prueba final, y que no se encuentren luego con problemas de que se acerca la fecha y ha tenido una presión psicológica tan potente que llega y le tiemblan las manos e incluso es que no puede concentrarse a la hora de hacer el examen, que es que lo digo por experiencia de gente que nos lo dice, ¿no? Entonces hay que trabajar esto, que piensen que tienen que tenerlo presente y entrenarlo, igual que decíamos antes, igual que lo entrena un deportista de alto nivel, que al fin y al cabo es un proceso bastante similar. Y como decíamos antes, el deportista de alto nivel tiene un equipo de psicología detrás y entendemos que el opositor también tiene que tenerlo. Muy bien, muchas gracias. Creo que la entrevista va a ser muy útil para todas las personas que la hayáis visto. Creo que fundamentalmente vais a aprender a detectar cuándo surgen estos problemas. Y estamos acabando el verano, es un momento de planificar, es un momento de organizarse y qué mejor momento que este para reflexionar. Si ya nos ha ocurrido alguna vez, pensad en lo que puede volver a ocurrir y si son vuestras primeras oposiciones o ya habéis suspendido alguna vez, reflexionar acerca de lo que podría ocurrir y los beneficios que podéis obtener, teniendo en cuenta por lo menos que este factor sorpresa puede aparecer en cualquier momento. Mucha suerte, estamos en contacto y ánimo con las oposiciones. Hasta luego.